Hola a todos, yo soy Javi Abascal y me gustaría daros la bienvenida a una nueva temporada del Garito Eléctrico. Volvemos con más ganas que nunca, con nuevos temas, más actualidad y muchas sorpresas sobre el mundo de la movilidad eléctrica y la energía. Aquí tendréis información veraz e independiente. En el Garito Eléctrico no pertenecemos a ningún canal, medio o grupo externo y eso nos permite hablar con total libertad, con criterio y con la pasión de siempre por todo lo que se mueve con electricidad. Como vais a ver, el equipo humano del Garito ha cambiado, pero su filosofía permanece. Así que prepárate, porque arranca una nueva temporada cargada de energía, debate y novedades. Esto es el Garito Eléctrico. Y dejadme que os presente a nuestros colaboradores, que además de compañeros, son, por supuesto, amigos. Diego, ¿qué tal estamos? Javi, qué gusto saludarte, Fer. Un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias y feliz de empezar esta nueva temporada y esta nueva época del Garito Eléctrico. Bienvenido también, Fer. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal, Javi y Diego? Un placer estar aquí con vosotros. Como dice Diego, un nuevo proyecto, uno más, pero oye, con muchas ganas porque promete. Sí, promete mucho. La verdad es que tiene su proyecto muy ilusionante, la verdad es que sí. Pues bueno, bienvenidos a esta nueva etapa del Garito Eléctrico y ahora sí, empezamos con algunas de las noticias más destacadas de esta semana en materia de movilidad eléctrica. Pero antes nos gustaría darles las gracias a nuestros patrocinadores Electromaps y Baz Motos por acompañarnos en nuestra nueva aventura y hacer que este proyecto sea posible. Diego, cuéntanos qué se cuece esta semana. Gracias, Javi. Bueno, pues realmente esta semana tenemos tres noticias que están sumamente interesantes. La primera, que les va a gustar muchísimo a todos aquellos propietarios de Ford. Y es que Ford acaba de hacer una alianza con Octopus Energy. Y la verdad es que está espectacular. ¿Por qué razón? Porque debido a esta alianza, los propietarios de los coches Ford van a tener 10,000 kilómetros de carga gratuita. Imagínate eso. Son 10,000 kilómetros de carga gratuita. Y claro, obviamente se van a beneficiar también de todas las ventajas de Octopus Energy, que es básicamente el acceso a más de 1 millón de puntos de carga a través de la aplicación o a través de su tarjeta. Pero no queda allí, pues además también tendrán acceso a la famosa tarifa de Octopus Intelligent Go, que les va a permitir cargar a las horas del día, en los cuales la energía es mucho más económica, pero ya basta de preocuparte, ahora sí tengo que cargar, ahora no, sencillamente conectas tu coche y tú le dices, yo quiero que a las 8:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que fuere, esté listo con este porcentaje de batería y el sistema automáticamente te tendrá tu coche listo a esa hora y con ese porcentaje. Así que gran alianza entre Ford y Octopus, está espectacular y qué bueno pues que sigamos avanzando en todos los temas de la movilidad eléctrica. Y la segunda noticia que traemos para ti el día de hoy es precisamente Lucid. Es que Lucid está preparando una SUV de otro mundo. Ya sabes que en el Garito Eléctrico nos encanta soñar con los coches del futuro, nos encanta adelantarnos y saber qué es lo que viene ya mismo, pero es que esto que está haciendo Lucid Motors realmente les va a volar la cabeza a muchos. ¿Por qué? Porque está proponiendo que va a sacar al mercado un nuevo SUV para finales del 2026 que le va a llamar Lucid Air, pero ¿cuál es la real ventaja de esta nueva SUV? Es que va a tener, escúchalo bien, va a tener 1,200 kilómetros de autonomía. Ya quiero probar yo ese coche que va a estar espectacular. Claro, evidentemente va a tener tecnología de nivel 4 para conducción autónoma y lo está haciendo en asociación con Nvidia. Y por supuesto, pues es algo que promete y promete muchísimo. Todavía no tenemos los detalles si para finales del 2026 se va a lanzar en Estados Unidos o también en Europa, o en Europa vendrá unos meses después, ya que esta empresa tiene una presencia fuerte hoy en día ya en Estados Unidos y pues está haciendo su expansión hacia Europa. Sus coches son espectaculares, de alta calidad y de muy buenas prestaciones. Y vamos con la noticia final,
que a mí realmente me encantó. Y es que el mes de octubre cerramos con broche de oro para la venta de coches eléctricos. Fíjense ustedes que el mes de octubre del año 2025, comparado con el mes de octubre del año 2024, las ventas de coches eléctricos se incrementaron en un 90%. Prácticamente se duplicaron. Es una locura. En este octubre hubieron 9,282 unidades vendidas. Pero ¿saben qué? No lo van a creer. Bueno, sí lo van a creer porque se veía venir. ¿Quién es o cuál es el coche que realmente revolucionó el mercado en este mes de octubre? Pues desde el BYD Dolphin Surf. Realmente, pues es el que más unidades vendió. Yo te aseguro que si no estás viendo este programa, probablemente hubieras creído que el Tesla Modelo 3, el que tradicionalmente más vende, pero no. Ahora tenemos este BYD Dolphin Surf que realmente está increíble. Pero algo también muy interesante es que ahora BYD está posicionando todos sus coches y tiene 5 modelos metidos dentro de los 20 más vendidos. Así que esto está realmente increíble. Y ahora, pues el mercado de coches eléctricos ya es del 9,4% del mercado nacional. Hemos llegado ya a las 100,000 unidades anuales. Y esto definitivamente lo que está haciendo es que pone a España ya en una revolución eléctrica que no hay nadie quien la pare. Así que está espectacular las noticias de esta semana. Vuelvo contigo, Javi. Pues la verdad es que sí, espectaculares noticias, muy de novedades y muy interesantes las tres. Es decir, la primera de ellas, la alianza entre Octopus y Ford, muy interesante. La de Lucid nos queda un poco más lejos en Estados Unidos, pero el despegue del vehículo eléctrico en España la verdad es que es sorprendente. Esto ya no hay quien lo pare, yo creo. Así que, bueno, hoy vamos a descubrir si de verdad España está avanzando en la era del coche eléctrico, como nos acaba de contar Diego, y vamos a intentar desmontar mitos y analizar las cifras reales de la venta de coches eléctricos. Y para eso tengo aquí a Fer, nuestro especialista en movilidad eléctrica. Fer, ¿qué tal? Hola de nuevo. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de empezar y ver cómo se comporta este año, que parece que por fin arrancan de forma importante las ventas de coches eléctricos en España. Parece que este es el año, aunque seguimos por debajo del resto de países europeos, pero esto parece que por fin ha empezado a despegar. Y esto nos alegra a todos, la verdad. En relación con esto, ¿cómo ves tú el mercado ahora mismo de coches eléctricos en España? ¿Qué aspecto, qué pinta le ves al mercado? Bueno, pues de hecho Diego acaba de dar algunas pinceladas en la última noticia, así que puedo hilar muy bien con ello, porque entre enero y septiembre de 2025 se han vendido casi 100,000 unidades de coches eléctricos en España, unas 94,000. Y la idea es acabar este año, a finales de diciembre de 2025, con esas 100,000 ventas, que será un número importante, ¿no? Casi psicológico. Esto supondría que el número de coches eléctricos que se venden nuevos estaría entre el 9, 10, 12%, a ver cómo acaba el año. Y algo sorprendente es que, pese a que las ventas van muy bien, en octubre en España Tesla ha bajado las ventas con respecto a otros ejercicios. Ya sabéis que Tesla no está pasando por un buen momento a nivel mundial, pero sobre todo en Europa, por muchos motivos, pero hay otras marcas que están cogiéndole el relevo. Por ejemplo, Kia con el EV3 está haciéndolo muy bien, Renault con el Renault 5, que tengo que decir que me lo he encontrado muchísimo en la calle. Es un coche que actualmente solo se vende en versión Muy eléctrica, bonito. por lo que no me he podido confundir y digo, es un híbrido, es el de combustión. No. Y se ve bastante para ser un coche con una estética increíble, una nostalgia brutal, pero no es la única, porque BYD también está apostando mucho y ganando. De hecho, como decía Diego, el BYD Dolphin está siendo un éxito, sobre todo por su relación calidad-precio. Plan Moves aparte, es un coche pequeño, urbano, lo que creo yo, siendo dueño de uno, que debería haber sido el Dacia Spring cuando salió, que yo estoy muy contento con él. Pero parece que por fin empezamos a ver de forma masiva ventas de coches, aunque, como tú bien has indicado, todavía estamos muy lejos de otros países con otra idiosincrasia, con más facilidad de carga o con mayor presupuesto. Sí, yo no sé si es una cuestión ya cultural, es decir, ya no es una cuestión tanto, como se nos decía, de
nivel económico, ¿vale? De poder adquisitivo que podían tener los países del norte, vemos que hay países como Portugal o Irlanda que pueden tener un poder adquisitivo similar al nuestro y que van mucho más adelante que nosotros. Yo creo que es una cuestión más de corte cultural y me gustaría ahondar en ese tema. Es decir, ¿por qué razón en España se venden menos eléctricos? ¿No? Es decir, una de las razones, uno de los miedos que tenemos es, oye, mira, se puede viajar, porque es el gran miedo que tenemos, la autonomía. ¿Se puede viajar con un eléctrico? Es decir, ¿me va a dejar tirado el coche eléctrico? ¿Hay cargadores? Hay cargadores. De hecho, España tiene más de 50.000 puntos de carga públicos, ¿vale? De gestión pública o de gestión privada, pero que cualquiera con un coche eléctrico, en teoría, puede utilizar. De hecho, esa expansión ha sido de un 8,8% mayor, ese crecimiento del 8,8%, solo en el último trimestre, los últimos 3 meses. Pero es verdad, y esto yo lo he vivido en mis propias carnes, que hay zonas rurales donde la cobertura de esos cargadores es menor. Y cuando hay un cargador, a lo mejor es de 22 kilovatios en vez de 50, tampoco voy a pedir yo cargadores de 150 o 200 kilovatios. El problema muchas veces no es tanto que haya cargadores o no, que evidentemente es un problema, pero ya no tanto, como que funcionen, porque unos 15.000 puntos de los que hemos dicho, de esos más de 50.000 que hay, 52.000 aproximadamente, no funcionan, no están operativos porque han robado la manguera de cobre, porque está mal la conexión, porque hay alguna incidencia en la red eléctrica, por lo que sea. Zonas como Madrid, Barcelona o Andalucía son líderes, pero es verdad que no es homogéneo en el resto del país. Así que todavía aquí hay cierto margen de mejora, pero como última pincelada yo os recomendaría a aquellos que se quieran comprar un Tesla sobre todo, pero teniendo en cuenta que su red de carga es ya abierta a todos, en su página web tienen un mapa con los supercargadores que hay, pero también están los que están en desarrollo y en construcción. Y hace poco he podido acercarme a uno de estos cargadores que estaban en construcción y realmente, una vez que tienen las licencias y demás, pues son muy rápidos de montar. Y yo estoy viendo que aproximadamente cada 100, 150 kilómetros, más o menos, te puedes encontrar con un cargador de Tesla. No te digo ya de otras redes como Iberdrola, Endesa y demás. O sea que poco a poco vamos mejorando. Sí, pero a mí también me llama la atención esto que has dicho. Cuando Tesla instala un cargador, parece que el proceso es rápido y que la instalación es rápida, pero en cambio todos hemos visto cargadores de otras marcas que llevan 1 año, 2 años instalados y sin activarse, ¿no? La verdad es que son esos 15.000 puntos instalados que nos comentabas y que sí que frustran un poquito, porque da la impresión de que sí, están ahí, pero que no funcionan. No obstante, pues parece que esto va funcionando y va arrancando en todos los sentidos, tanto en la venta como en el desarrollo de instalaciones de recarga. Pero un eléctrico compensa. Yo no sé si un eléctrico compensa económicamente. ¿Cuánto cuesta mantener un eléctrico? ¿Sale a cuenta? ¿Sale mejor que un vehículo de combustión? ¿Qué me puedes decir de esto? Esto es como siempre, es decir, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Esto es como cuando alguien se quiere comprar un iPhone y se plantea comprarse un Android de 100 euros. No estamos hablando de lo mismo. Dicho lo cual, en igualdad de condiciones, un eléctrico tiene sus desventajas, pero también tiene muchas ventajas. Y una de ellas, de hecho, es el mantenimiento, que es más o menos un 28% más barato que el de combustión. Aquí tengo que dejar claro que hay mucha diferencia entre una marca como, voy a decir, BYD, Xpeng, que tienen sistemas tradicionales de una revisión al año, te cobro 100, 150 euros, cosas más parecidas a lo que hemos visto en Volkswagen, Renault, Mercedes, etcétera, y otras marcas como Tesla que no tienen revisiones obligatorias. Tú puedes hacerla voluntariamente, tienes que hacer ciertos cambios, te aconsejan ellos, lo puedes hacer tú, lo puedes llevar a un taller o a su service center. Pero es verdad que teniendo en cuenta que una revisión puede rondar los 100 euros eso aproximadamente y redondeando el resto de gastos, ¿no? Estamos hablando de unos pocos cientos de euros. Donde sí que compensa más en el mantenimiento es en el día a día del combustible. Tú puedes hacer un viaje en carretera y pagar lo que cuesta una carga rápida en carretera, que es más o menos caro. Yo puedo decir que es más o menos como viajar con un coche de gasolina, quizás con un coche diésel. Hay coches diésel que te consumen 5 litros, otros que te consumen 8, ¿vale? Es decir, hay un margen ahí. Pero lo importante es cuando puedes cargar en casa o a bajo precio, en el trabajo, por ejemplo,
que ahora con la nueva ley se va a potenciar que haya cargadores en el trabajo. Ahí podemos llevarnos 100 kilómetros por entre 1 y 2 euros sin necesidad de irnos a tarifas especiales, como la que comentaba, por ejemplo, Diego antes de Intelligent Go y otras que hay, en cuyo caso estamos hablando de céntimos de euro para 100 kilómetros. O sea que el mantenimiento es más barato y sobre todo el combustible, en este caso la electricidad en vez de la gasolina, mucho más económico. Bueno, vale, yo sigo como ejerciendo de abogado del diablo, Fer. ¿Y la autonomía qué? ¿Qué me dices de la autonomía? Porque, bueno, todo el mundo se tiene miedo a esto, es decir, la autonomía del vehículo eléctrico no me va a llegar, voy a tener que parar cada 2 por 3, no voy a poder viajar. ¿Qué cifras se manejan de verdad? Bueno, pues aquí hay que tener cuidado con una cosa. Primero, es normal tener la ansiedad de la autonomía cuando pasas de un coche de combustión a un coche eléctrico, porque en un coche de combustión te da igual. Hay siempre una gasolinera a 30 o 40 kilómetros como muchísimo. Tú llegas allí, a lo mejor te sale un poco más caro de lo que esperabas, pero bueno, no hay problema. En un coche eléctrico por ahora no es igual. Dicho lo cual, la mayoría de coches normales, y cuando digo normales me refiero a un coche único, tienen más de 400 kilómetros de autonomía, por supuesto WLTP, ¿vale? Y además hay algunos que tienen 500, 550 que se te pueden quedar en 400 reales. Obviamente, si vamos a 160 por la autopista, se gasta antes. Por favor, no vayáis a 160 por la autopista. También es verdad que cuando hacemos un viaje y hace mucho calor, la batería gasta más energía en climatizar el coche. O si el coche no tiene bomba de calor, cosa que también debería llevar por sistema, cuando hace mucho frío, la batería también pierde más autonomía. ¿Cómo hay que plantearse un viaje? ¿Cómo hay que plantearse el tema de la autonomía? Pues siendo realista, es decir, vas a tener que parar quizás un poco más que con un coche de combustión. Y digo quizás porque si tú te haces 200, 300 kilómetros del tirón con un coche de combustión, luego paras, te tomas un café y sigues, no va a haber mucha diferencia, la verdad. Sí que la habrá en un futuro cuando la tecnología V2G nos permita usar el coche como fuente de energía. Pero eso es otro tema, lo trataremos seguro en otro capítulo. Pero por ahora, por el tema de la autonomía, yo creo que para la mayoría de las personas no hay que asustarse. Sobre todo, y aquí cierro ya la respuesta, cuando hablamos de coches urbanos, porque es verdad que para hacer viajes hay que tener cuidado, pero en el día a día, cuando estás en una ciudad para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, etcétera, yo literalmente ni miro el porcentaje de batería que le queda a ninguno de mis dos coches eléctricos. No, no, te vas habituando con el tiempo, es decir, ya te acostumbras y pierdes ese miedo. Ahora, yo te cuento la anécdota de un amigo mío que se ha comprado desde Coruña, se ha desplazado a Girona a comprarse un vehículo eléctrico. Primera vez que conducía un vehículo eléctrico. Entonces, bueno, diseñamos un poquito la ruta y me dijo que el viaje le pareció súper agradable y descansado. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque he parado, he tenido que parar, no me hago esas tiradas de 500 kilómetros, 400 kilómetros que estaba destrozado y he podido parar, me he tomado un café, me he estirado un poquito las piernas y lo he agradecido. Entonces fue interesante que me dijese eso como una ventaja en vez de como un problema, ¿no? Es lo que tenemos en mente, ¿no? Bueno, hemos visto un poquito cuáles son los eléctricos que están triunfando, ¿no? Pero ¿nos puedes ampliar un poquito esta noticia para que la gente, o esta información para que la gente tenga una referencia de cuáles son los vehículos que llaman la atención? Pues sí, por supuesto, los dos vehículos estrellas de Tesla se siguen vendiendo muy bien porque, aunque muchos crean que son coches carísimos, tienen una relación calidad-precio bastante buena. El nuevo Model Y, el estándar, quizás desde mi punto de vista se queda un poquito corto comparado con los modelos premium, pero aún así sigue siendo una buena opción ahora que ha bajado un poquito de precio. El rey es el Model 3, que sigue vendiéndose, vamos, como si no hubiera un mañana. Y luego los otros modelos que he comentado antes de otras marcas, el Kia EV3, por ser un coche tipo SUV con una carrocería de tamaño medio, cosa que en Europa y especialmente en España se valora mucho, y el Renault 5, que ya os digo que a mí me encantaría probarlo y se vende muy bien. Y cada vez hay opciones más asequibles, como el BYD Dolphin de antes. Eso sí, un consejito. A la hora de comprar un coche tenéis que tener en cuenta para qué lo queréis. No es lo mismo que un coche para la ciudad, para ir al trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un Dacia Spring y mi pareja lo usa para ir al trabajo y para moverse por la ciudad, por el centro, por los garajes o los parking privados pequeñitos, y va genial. Ahora, si luego necesitamos algo con mucha más autonomía, mucha más capacidad de carga, pues a lo mejor tenemos que irnos a otros modelos. Y también hay que tener en cuenta el plan MOVES que haya, la reducción de las subvenciones, las propias subvenciones. Todas esas cosas, lo mejor es interesarse
y investigar un poquito. Programas como este, los canales de YouTube de muchos compañeros, y al final hay que hacer números y no ir como un loco. Algo que yo me he dado cuenta es que cuando un comprador de coche eléctrico va a un concesionario, la mayor parte de las veces tiene más ideas que el vendedor de lo que quiere, porque le interesa más. El vendedor quiere vender lo que sea y el comprador tiene más o menos claro lo que quiere. Y yo os aconsejo que seáis ese tipo de comprador. Sí, la verdad es que eso es muy habitual. Es decir, el comprador suele estar informado y a veces te sorprende que el vendedor no tenga ese conocimiento. Pero a pesar de eso, todavía hay muchísima gente que cree que el eléctrico no es para todo el mundo, ¿no? Es decir, que piensan, mira, esto no vale para determinadas cosas, ¿no? Eso no hay forma de quitarlo de la cabeza, ¿no? Sí, y es cierto con un pero bastante importante. Yo puedo decir, no, es que los coches eléctricos no son para todo el mundo. Claro, pero es que los coches no son para todo el mundo. Es que las motos no son para todo el mundo. Es que a mí me das un barco y yo no sé qué hacer con él, no es para todo el mundo. Aquí hay que tener en cuenta que los coches eléctricos por ahora tienen algunas limitaciones que los coches de combustión no tienen. Eso es así, no hay que negarlo, es obvio. Dicho lo cual, cada vez hay menos limitaciones. El precio va bajando, la red de recarga, como hemos dicho, cada vez es más amplia. El coste de mantenimiento es menor, las baterías se está demostrando que no son un problema a largo plazo, básicamente va a vivir más la batería que lo que tú aguantes en tu coche, el coche per se, quiero decir, todo apunta a que cada vez va a ser mejor. Dicho eso, es verdad que un coche aleatorio eléctrico no encaja con un perfil aleatorio. Yo conozco comerciales que se hacen 600, 700 kilómetros en un día con mucha prisa y a lo mejor no les va bien un coche eléctrico. Son perfiles muy de nicho. Ahora bien, ¿para la mayoría de personas el coche eléctrico sirve? Sí. ¿Para todo el mundo? No. Pero eso es como decir que no todo el mundo vale para vivir en una capital como Madrid o en un pueblo perdido de la Sierra de Asturias. Cada uno tiene sus preferencias. Pero cada vez va mejorando la cosa. Lo cierto es que hay muchísimo desconocimiento, hay mucha desinformación y es lo que te encuentras. Es decir, cuando hablas con alguien, tiene como unas pinceladas generales y ya no solo hablo de compradores, hablo de talleres, hablo de un montón de sitios que deberían ser profesionales o saber sobre el tema y te sorprende el desconocimiento que hay, ¿no? A lo mejor programas como este y como otros canales de YouTube ayudan a que se pueda conocer un poquito más la realidad del vehículo eléctrico y nos olvidemos de esos mitos. Pues muchísimas gracias, Fer, por tu análisis, ¿vale? Por lo que estamos viendo, España está rodando hacia una movilidad más limpia, más barata, más conectada, así que solo falta que la gente se atreva a enchufarse al cambio. Totalmente, la era eléctrica no es ya una promesa, es una realidad. Así que muchas gracias a los que nos estáis viendo. Os invitamos a que nos dejéis un comentario si tenéis alguna duda o que nos escribáis por redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Diego. Vamos a ver cómo las ciudades inteligentes y la micromovilidad están cambiando no solo nuestros desplazamientos, sino la forma en que vivimos en el día a día. La pregunta es si está el futuro ya en marcha. Diego, ¿es así? ¿El futuro ya ha arrancado o en qué momento estamos? El futuro, como dicen Javi, es ahora. Y lo mejor de todo es que España realmente está avanzando y está avanzando a muy buena velocidad con todo este tema de las ciudades inteligentes y pues temas que realmente apasionan. Esto es una auténtica revolución urbana. De hecho, el 81% de la población de España vive ya en estas urbes grandes que todas de una u otra manera están tendiendo ya hacia todo el tema de volverse las ciudades inteligentes, las ciudades del mañana ya desde el día de hoy. Y ha sido una forma rápida y sencilla para quienes no sabemos qué es lo que hace inteligente a una ciudad. Bueno, pues básicamente estamos hablando de tres factores fundamentales. Para que una ciudad sea inteligente necesita, primero, una buena conectividad, es decir, conectividad 5G o conectividad vía fibra óptica, que pues de pronto es otra forma de conectar los diferentes elementos de la ciudad. Entonces,
Primer punto, buena conectividad. Segundo punto, tener los suficientes elementos que le permitan obtener información e interactuar con cada uno de sus habitantes. Me refiero a, por ejemplo, sensores, diferentes tipos de sensores, cámaras, el famoso Internet de las cosas, bueno, diferentes tipos de equipos que están distribuidos en toda la ciudad, que permiten tanto obtener información como interactuar, como te decía, con todos los habitantes de esa ciudad, de esa urbe. Y luego de ello, después de tener muy buena conectividad y de tener todo este tipo de equipos, el tercer factor es tener un lugar donde puedan hacer un análisis de toda esa data, los famosos centros de Big Data que se conocen y que hoy en día se potencializan muchísimo con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, tú tienes un lugar, un centro de operaciones, llamémoslo así, donde procesan toda esa cantidad de datos que reciben a través de las diferentes redes 5G o fibra óptica, reciben esta cantidad de datos de los diferentes lugares, sensores, cámaras y demás, los procesan y en función de eso el sistema, en base a su inteligencia artificial, toma decisiones, valga la redundancia, inteligentes que hacen que definitivamente se convierta esta en una ciudad inteligente. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, son tres cosas: conectividad, sensores y un centro de procesamiento de datos. Es decir, que se trata de optimizarlo todo, ¿vale? Para que, bueno, no se contamine más de la cuenta, para que todo fluya correctamente, para que no nos perdamos en definitiva, ¿no? Sí, sí, así es. Realmente, pues este tipo de ciudades son ciudades que ya viven en una nueva era, digamos así, y que algo importante que aclarar, no es algo que se lo consigue de un día para otro, es todo un proceso. Es un proceso de implementación, de ir haciéndolo poco a poco. Es decir, de hecho, en España tenemos varias ciudades, ciudades como Málaga, por ejemplo, que han sido pioneras en todo este tema de ciudades inteligentes. Málaga hoy mismo tiene una cantidad increíble de edificios sostenibles y un edificio sostenible básicamente, pues lo que hacen es que optimizan el consumo de energía, optimizan todo el tema de la climatización, de la iluminación e inclusive el tema de los desechos, de los residuos, todo gracias precisamente a este tema de la automatización de procesos. Entonces, Málaga se ha convertido en, digamos que en una ciudad que realmente está a la vanguardia en estos temas, no solamente en eso, sino también en el tema de transporte. Tiene ya gran parte de su flota de buses urbanos son eléctricos, así que está espectacular. Pero no solamente Málaga, es decir, podemos hablar de Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia. De hecho, había un dato que me llamó mucho la atención, el otro día lo leí, decía que Madrid, por ejemplo, ha bajado un 20% las emisiones de CO2 precisamente gracias a todas estas cosas que está implementando, a todos estos nuevos sistemas inteligentes que le convierten a Madrid en una ciudad inteligente, optimización de cosas como por ejemplo el tráfico, horas pico, optimizar inclusive los diferentes semáforos que existen en la ciudad y bueno, tantas cosas, las zonas de bajas emisiones, entre muchas otras, que inclusive llega hasta, y esto le va a encantar a la gente que nos está escuchando, hasta optimizar el tema del alumbrado público. Es decir, si yo, por ejemplo, en un parque a altas horas de la noche no tengo a nadie, ¿para qué voy a gastar energía en ese alumbrado público? Entonces mejor bajo la intensidad y si es que de pronto veo que llega gente, subo la intensidad y de esa manera estoy optimizando energía y forma parte de la famosa ciudad inteligente. Eso es un buen ejemplo, es decir, porque a veces no lo vemos. Una ciudad inteligente, pero lo hemos visualizado ahora con ese parque que baja la intensidad de las luces y la sube cuando nos acercamos. Una reducción de un 20% en el CO2 en Madrid me parece una auténtica barbaridad. O sea que muy bien, muy bien. Pero es que no solo son las ciudades grandes. Es decir, has mencionado una serie de ciudades grandes, pero hay otras de tamaño medio, como Valladolid o Alicante, que también la usan para servicios públicos y le va muy bien. Y lo que vemos ahora es que todo el mundo habla de micromovilidad, ¿no? Yo, vale, me imagino lo que es la micromovilidad, ¿no? Entiendo que son patinetes, bicicletas, car sharing, ¿no? ¿Sería todo esto? ¿Esto Sí, va a sí, cambiar?
De hecho, al final el tema de la micromovilidad, digámoslo así, es el complemento perfecto para las ciudades inteligentes, porque al final del día estás optimizando todo. Es decir, como tú lo acabas de decir, Javi, en la micromovilidad tenemos todo el tema este de patinetes, de bicis, de inclusive motos eléctricas o el famoso car sharing que está hoy en día en boga y que ha crecido muchísimo en los últimos años. Realmente, de hecho, las estadísticas dicen que el car sharing creció en más de un 80% en los últimos 4 años. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que las personas de estas ciudades están viendo alternativas de movilidad y estamos ya cambiando ese chip de es que yo necesito mi coche para moverme de un lugar a otro. ¿Para qué necesitas un coche? Para ir ocupando un espacio sumamente amplio, solamente tú o a mucho 2 personas, cuando realmente podrías moverte de forma más fácil, más rápida, más ágil, más ecológica, por ejemplo, en un patinete o en una bicicleta. Y allí están programas tan exitosos como el Bici Madrid, por ejemplo, y pues tenemos empresas que son muy grandes hoy en día en Madrid, en Barcelona, en Valencia, bueno, en las diferentes ciudades que hacen este tema de car sharing, que realmente a mí me parece una idea espectacular. Aparte que muchos de estos vehículos de car sharing son eléctricos, entonces funciona de maravilla. Tú necesitas un coche, entonces simplemente con tu aplicación vas, desbloqueas el coche, te mueves de un punto A un punto B, siempre y cuando no salgas del perímetro, dejas el coche en el punto B y listo. Una solución de movilidad sumamente interesante. De hecho, hay un dato que me llamó mucho la atención. El 45% de personas ya en España están pensando abandonar su coche normal y pues disfrutar de la micromovilidad y de utilizar este tipo de dispositivos de los cuales hablamos, patinetes, bicicletas, motos eléctricas, car sharing, para optimizar su movilidad. Es decir, que el car sharing es esto, es tener un vehículo aparcado que se puede compartir, que lo puedes desbloquear con una aplicación, lo llevas a un sitio, lo dejas allí, lo aparcas y sencillamente luego lo coge otra persona y hace otro recorrido diferente y tú pagas por lo que has consumido. No tienes que ir con ese coche siempre contigo, llevarlo a un sitio y al otro, sino que solo lo vas a utilizar cuando lo necesitas y punto pelota, ¿no? Está bien, es decir, hay gente que evidentemente no, el concepto car sharing no lo tiene muy conocido, a lo mejor en ciudades más pequeñas no se usa, pero que sepan que está llegando a prácticamente todas las ciudades, incluso ciudades de 200.000 habitantes o un tamaño similar, también se está incorporando. Bueno, el dinero es importante siempre, ¿no? Y es cierto que los españoles gastamos menos que el promedio europeo en desplazamientos, ¿no? Nosotros gastamos solo 107 euros frente a los 159 que gasta un europeo medio, ¿no? ¿Esto por qué puede ser? Sí, así es. Bueno, varios factores, ¿no? Esto hay que tomarlo con pinzas también, porque sí es cierto que el costo de movilidad en España es menor que a la media europea, pero claro, también hay que tomar en cuenta el tema este de los salarios, ¿no? Son, tú sabes, menores en España comparado con otros países. Ahora, yo creo que inclusive tomando en cuenta el tema de los salarios, si decimos que la media de movilización de una persona en España es de 107 euros versus aproximadamente 159 de media en la Comunidad Europea, entonces sí que existe un factor diferenciador a favor de España, básicamente porque se ha preocupado por la implementación de este tipo de sistemas, lo que hablábamos, de la micromovilidad, que realmente están trayendo muy buenos resultados y de la mano justamente de todo lo que son las famosas ciudades inteligentes. Pero no solamente eso, sino que también existen proyectos y desarrollos tecnológicos que están en marcha que son espectaculares. El otro día leí algo que a mí realmente me voló la cabeza. ¿Sabías tú, Javi, que existe un proyecto en Navarra que se llama el Proyecto Lakota? Básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Y de hecho ya el piloto ya está ahora mismo, ya está en funcionamiento, ya haciendo las primeras pruebas. Y es que lo que están haciendo es creando vehículos, plataformas de vehículos eléctricos, pero que son modulares.
¿Qué quiere decir esto? Que una misma plataforma de vehículo eléctrico puede servir para quizá hacer recolección de residuos, quizá para hacer limpieza urbana e inclusive quizá para agricultura. Entonces, estos desarrollos, estas iniciativas, este tipo de proyectos realmente pues son espectaculares y pues ponen a España en otro nivel. Hay gente que dice, pues es que España no innova, es que España no crea. Pues sí que innova. Aquí está una pequeña muestra de varias cosas que se están haciendo precisamente en estos ámbitos. La verdad es que yo creo que nos queremos poco, ¿no? Españoles y latinoamericanos en general, ¿no? Es decir, siempre pensamos que somos menos que los demás, ¿no? Y luego ves que en otros sitios pues también tienen sus problemas. Sin ir más lejos, en Andalucía hay startups premiadas que desarrollan baterías de alto rendimiento para flotas urbanas. Es decir, se hacen cosas aquí también y se hacen cosas en Latinoamérica igualmente, ¿no? Sí, y esto de Andalucía, de hecho, me llamó muchísimo la atención porque no solamente están desarrollando baterías de alto rendimiento, es decir, más densas, sino que inclusive lo que están haciendo es reutilizando baterías, es dándoles una segunda vida. Con eso inclusive estamos desmitificando la idea esta de que, no, una vez que el coche eléctrico llegue a su fin, pues, ¿qué va a pasar con esa batería? Pues que sepan que ya hay empresas que están dedicadas precisamente a eso, a darle una segunda vida útil a esas baterías y lo mejor de todo son empresas españolas, así que hay mucho por dar y pues podemos hablar toda la noche de este tipo de proyectos, por nombrar uno más, en Barcelona por ejemplo, es increíble cómo se sigue ampliando la red de sensores y los sistemas domóticos en edificios públicos, realmente es espectacular. De hecho, Barcelona tiene una de las mejores aplicaciones que te permite saber en tiempo real la disponibilidad de parking en los diferentes lugares. Así que eso es muy bueno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay muchas personas que van a decir, bueno, disponibilidad de parking, simplemente vas, buscas y ya está. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el momento que tú vas con tu coche y sabes que tienes disponibilidad en el parqueadero A o en el B, te diriges directo hacia allá. Y no tienes que estar dando vueltas buscando dónde encuentras un letrero que diga libre. Y pues evidentemente eso baja el tiempo que tú estás en tu coche dando vueltas, baja las emisiones, baja la cantidad de coches que están en ese momento en ruta y obviamente el tráfico también se siente mucho más liviano. Así que todas estas innovaciones definitivamente están ayudando de forma extraordinaria a que las ciudades españolas se transformen en ciudades inteligentes. Y baja el estrés y baja la crispación, es decir, es positivo para todo el mundo. Volviendo a lo que comentabas de las baterías, el público en general se cree que cuando una batería de un coche eléctrico se termina toda la batería. Y hay que recordarles que una batería de coche eléctrico, todas las baterías de patinetes o lo que sea, están formados por pequeñas pilas. Entonces, lo que pasa es que ha fallado una pila o un bloque de esas pilas y esas se pueden sustituir y el resto se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? Es decir, sí, se puede reciclar y la verdad es que hay una segunda vida para las baterías, ¿no? Además, está cambiando, es decir, la realidad, lo has dicho tú antes, es decir, esto hay que repensarlo. Las instituciones, las empresas y los ciudadanos en general debemos repensar cómo nos movemos y cómo se gestiona todo esto. Además, este año va a salir la nueva ley de movilidad sostenible, que va a concretar mejor las zonas de bajas emisiones, los planes de movilidad para empresas grandes y los posibles peajes para coches contaminantes, ¿no? Efectivamente, habrá gente que esto le pueda doler un poco, pero es cierto que hay que cambiar, hay que moverse porque el clima lo necesita y lo va a agradecer, ¿no? Y es necesario, ¿no, Diego? Sí, definitivamente, como siempre decimos, necesitamos cambiar ese paradigma que muchas veces tenemos en nuestra mente. Que por qué usualmente nos dedicamos como a protestar, pero ¿estás dando realmente soluciones? Y es que todo este tipo de nuevos sistemas están generando soluciones precisamente a todos los temas de los cuales hablamos el día de hoy. Y precisamente de eso se trata la nueva ley de movilidad. Y es que el futuro de la movilidad española
pasa por la electrificación y el transporte público inteligente. De hecho, ya hay varios autobuses autónomos que se están probando, eléctricos autónomos que se están probando en diferentes ciudades, y eso realmente es una locura. Seguramente de aquí, ya me imagino en unos años más, cómo estaremos si es que realmente nos enfocamos en todos cambiar el chip, en todos saber que debemos formar parte de la solución y no del problema, y sobre todo en saber que todas estas cosas al final del día traen beneficios, y beneficios muy interesantes para todos nosotros los que vivimos en este hermoso país. Además, hay que tener en cuenta que en España no tenemos petróleo, evidentemente, pero sí somos una potencia en generación de energía eléctrica. Es decir, tenemos que aprovechar esta ventaja estratégica y se debe utilizar todo el potencial que tenemos, ¿no? Pero así todo, yo estoy seguro que, a pesar de todas estas ventajas, no todo es perfecto, ¿no? ¿Qué retos tenemos aquí en estas ciudades inteligentes? ¿Qué pegas hay? Bueno, como tú dices, Javi, no todo es perfecto, y es que nada es perfecto en la vida, en realidad. Y pues parte de esos retos que tenemos con las ciudades inteligentes está, por ejemplo, el garantizar la privacidad de los datos. Y es que, claro, una ciudad inteligente, ¿qué es lo que hace? Recoge información, como te decía, de sus diferentes cámaras, sensores y demás. Y esa información muchas veces la pone a disposición de otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque se están nutriendo de esa información para poder dar un servicio a la ciudadanía. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de información que se entrega. Entonces, allí tenemos uno de los retos más interesantes de las ciudades inteligentes. Otro de los retos también interesantes es reducir la brecha digital. Es que existen todavía muchas personas que se resisten a utilizar los diferentes dispositivos modernos. Hay mucha gente que todavía tiene resistencia con el móvil, entonces no se diga con una aplicación que está dentro del móvil. Así que necesitamos romper esa brecha, quizá ayudar a que la gente se familiarice de mejor manera con todos estos avances tecnológicos. Y creo que también uno de los retos más grandes pasa por el tema de que los sistemas sean compatibles. Existe un ayuntamiento que maneja un sistema, otro que maneja otro sistema, y claro, si es que empezamos a manejar sistemas diferentes, después va a ser un poco difícil que se hable uno con otro. Entonces, sería importante empezar a manejar sistemas compatibles que nos ayuden. Si es que podemos superar estas brechas, yo creo que el futuro que le espera a España es espectacular, porque como tú lo dijiste, Javi, definitivamente es un país donde no hay petróleo, pero hay cosas mucho más buenas que el petróleo. Pues todo el tema de la renovable, solar, eólica, y pues más allá, muchas cosas muy interesantes. Así que realmente, si podemos, digamos, de alguna manera manejar estratégicamente todas estas desventajas, llamémoslo así, de las ciudades inteligentes, creo que la evolución de España pues va a ser increíble de aquí en los próximos años. Ojalá que lo podamos aprovechar y que sepamos aprovecharlo y que le demos el valor que realmente tenemos, ¿no? Bueno, por lo que vemos, todo esto va a seguir en aumento. Es decir, aquí no va a haber una marcha atrás, y las ciudades inteligentes, pues se prevé que crezcan un 22% anual hasta el año 2030 aproximadamente. Así que la innovación va a ir rápido, ¿no? Es decir, aquí no vamos a parar. Hay que Sí, subirse al carro. sí, definitivamente esto va muy muy rápido. Tú sabes que todo el tema tecnológico avanza demasiado rápido, así que esto no va a parar. De hecho, ya son, si no me equivoco, 83 ciudades españolas que están en la Red Española de Ciudades Inteligentes, la famosa RESI, Red Española de Ciudades Inteligentes. 83 ciudades, y pues imagínate cuánta gente vive en esas 83 ciudades. Así que al final del día esto se trata de calidad de vida, se trata de que todas las personas puedan disfrutar de un mejor entorno, de un entorno con un aire más puro, de un entorno donde todo esté más organizado, de un entorno donde realmente se pueda disfrutar de la vida. Vuelvo a repetirlo en una frase: calidad de vida. Es decir, que el futuro ya está aquí, que ya rueda, o sea, ya sea en sentido literal y figurado, esto ya está rodando. Hay movilidad eléctrica, datos, redes ultra rápidas,
participación ciudadana, hay que ir integrando a los ciudadanos. Así que podríamos empezar a imaginar cómo sería nuestra ciudad en 2030, ¿no? Porque probablemente sea algo como muy loco, ¿no? Un cambio como muy radical o muy rápido. Es cierto que nos adaptamos enseguida a todas estas cosas, pero vamos a cambiar. Sí, puede ser. Yo creo que van a haber cambios muy interesantes en estos próximos años, pero el reto está allí. Tú que nos estás viendo, que aproveches definitivamente la micromovilidad, que aproveches todos estos nuevos sistemas alternos que tenemos para movernos en las diferentes ciudades y que pues evidentemente nos dejes acá abajo tus comentarios. ¿Qué te parecen todos estos sistemas? ¿Crees que se podría mejorar? ¿Cuáles son tus sugerencias? Y como siempre, todas las ideas con el debido respeto son bienvenidas porque nos encanta conversar, debatir, aportar y pues de eso se trata el Garito Eléctrico. Muchas gracias, Diego, de verdad. Gracias a ti hemos aprendido algo sobre las ciudades inteligentes. O sea, ha sido muy interesante la charla con Diego. Bueno, y ahora vamos a dar respuesta a una pregunta que cada vez escuchamos más, ¿no? ¿Merece la pena el autoconsumo en España? Vemos esto que antes era como inalcanzable, que lo podía obtener pues un pequeño número de casas, ¿no? Ahora vemos que cada vez es más frecuente, ¿no? Y para meternos en el tema del autoconsumo está conmigo Luis. Luis es nuestro invitado especial de hoy y es un experto en Buenas, ¿qué tal? renovables y optimización energética. Muy bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, muchas estamos? gracias. ¿Cómo va todo? Bien, por aquí vamos bien, ya ves. ¿Qué hacemos, Luis? ¿Nos lanzamos al sol? ¿Qué es lo que hacemos? Es el momento, aunque no lo pueda parecer, pero es el Bien. momento. ¿Por qué? Porque tenemos unos precios muy bajos de material, es decir, China ha echado todo por la borda y ha dejado unos precios ridículos de inversores, de paneles, de baterías. Las baterías estamos ya por debajo de los 100 euros kilovatio hora ya disponible final, o sea, precio final con todo lo que es la batería, con lo cual es el momento de instalar, porque además también como ha habido bastante limpia de instaladores, también los instaladores han bajado bastante los precios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que también estamos en un momento en el que la energía está baja, porque hay que reconocer que la energía está baja, con lo cual al final esto es un juego, ¿no? Esto es un juego de cuánta energía consumo. Si la energía que consumo es mucha, voy a favorecer al juego de voy a instalar. Si la energía que consumo es poca, pues voy a desfavorecer al juego de voy a querer instalar. Pero, obviamente, hay otra variable que es el precio de la instalación, que hemos dicho que ahora está bajo, porque los materiales están bajos y las instalaciones están bajas. Y el tercer participante aquí en esto es el precio de la energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que el precio de la energía a día de hoy está muy bajo, pero está clarísimo que el precio de la energía va a subir mucho, ¿vale? Hay una demanda muy Sí, pues, fuerte, latente de centros de datos para IA que en cuanto se empiecen a construir, hay un mogollón de centros de datos pendientes de construcción, en cuanto todos esos centros de datos se construyan, la demanda energética va a ser salvaje y está claro que oferta y demanda, si conseguimos, vamos, si conseguimos, si la demanda sube, pues los precios van a subir, nos guste o no nos guste. Entonces, desde mi punto de vista, es el momento para obviamente, si me dices, vivo en un piso y solo tengo eléctrico, las luces, pongo placas, hombre, no, está claro que tienes que consumir más, pero no hace falta tener unos consumos muy salvajes. A partir de 4.000 kilovatios hora anuales ya es fácil que los números te salgan fácilmente. Siguen habiendo ayudas, con lo cual es interesante instalar desde mi punto de vista, vamos. estos centros de datos de energía, perdón, de inteligencia artificial que comentabas, se van a instalar aquí Ujú. en España, ¿no? Es decir, Hay que instalaciones no. en todos los lados y en España hay mucha demanda también. Ten en cuenta que al final el problema que tiene la IA es que tú puedes decir, bueno, pero es que aquí no se va a inferir, es decir, o sea, perdón, aquí no se va a entrenar modelos para, para hacer modelos de IA. Bien, pero es que hay que inferir. Y el problema es que tú no puedes inferir a 50.000 millones de kilómetros, como quien dice. ¿Por qué? Porque si infieres muy lejos del sitio donde vas a servir, el problema que ocurre es que tienes mucho delay. Entonces, en todos los sitios se van a hacer centros de datos de IA porque la inferencia tiene que estar cerca. Es como, ¿por qué tenemos aquí Amazon AWS en Aragón?
porque cuando nos sirven a nosotros nos tienen que servir desde cerquita, no nos pueden servir desde Parla de Mallorca, por decirlo de una manera así un poco ordinaria. Es decir, nos tienen que servir desde cerca. Pues la IA va a ser exactamente lo mismo. Hay un montón de centros de datos y es que aparte hay mucha demanda porque hay que también que tener en cuenta otra cosa, donde sea la energía barata y donde haya espacio para poner centros de datos, se van a poner. ¿Cuál es el problema? En las grandes ciudades europeas está todo ya muy ocupado y hay mucho déficit de espacio. España, por suerte o por desgracia, yo lo diría por suerte, porque al fin y al cabo no deja de ser negocio, hay espacio. Entonces, por eso España va a ser un país que va a tener mucho centro de datos y se va a meter mucho dinero en el mundo del centro de datos. Es decir, la famosa latencia, ¿no? Lo que tarda, desde que haces la pregunta a la inteligencia artificial, lo que tarda después en contestarte, al tener Ten estos en centros de cuenta, datos aquí en España, esto va a ser más ágil, ¿no? las Sería por inferencias esto, hay que ¿no? hacerlas Y es... locales. Ujú. Ujú. Las inferencias hay que hacerlas Vale, locales, entonces el problema es que sí. Perdón. sí. Nada, no, te decía que es llamativo que el hecho de que la energía sea barata, lo que motive es que se instalen empresas que necesiten mucha energía y que eso implique que vaya a subir la energía, ¿no? Es una... La verdad es que es un ciclo que se retroalimenta, pero que claro, que esto va a generar beneficios, ingresos, va a generar riqueza en definitiva. Es decir, Diría un político muy famoso, es el mercado, amigo. Pues es lo que hay. Es decir, al final, si la energía es muy barata, la gente va a venir, va a hacer que la energía suba. Y es que está clarísimo que la energía va a subir. Y de parte, ¿por bueno, qué? O sea, si yo, esto es un poco de believer, ¿no? Esto es un poco de, de evangelizador. Eh, Mi pregunta es, si tú tienes un coche de gasolina, ¿te puedes fabricar la gasolina? No. Si no, tienes una calefacción en tu casa de gas, ¿te puedes fabricar el gas? Bueno, podría fabricarlo de no. una manera china, pero no es el caso tampoco, ¿vale? Con lo cual, es decir, no puedes fabricarte tu energía que te hace falta para trabajar en tu casa. Sin embargo, sí puedes fabricar electricidad, porque puedes poner panelitos solares, el que tenga la oportunidad de poner paneles solares, y puedes fabricar esa energía que te va a hacer falta para tu calefacción, esa energía que te va a hacer falta para mover tu coche. Y al final te vas a ahorrar mucho dinero, porque lo que está claro es que en la gasolina nos cobran impuestos y la energía que tú fabricas, de momento, no lo digamos muy alto, digámoslo bajito, que no nos oigan, pero de momento por generar nuestra propia energía no nos cobran impuestos, con lo cual, bueno, nos cobran impuestos directos en la generación. En la compra ya te digo que sí, que nos cargan IVA, nos cargan bla, 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 pero me refiero a la generación, no. Entonces es el momento para decir, en lo que pueda voy a intentar independizarme para no depender de lo que son cosas que yo no puedo gestionar el precio. Es decir, al final tú cuando instalas una planta solar, tú sabes que te va a costar, me lo invento, 5.000 euros, por poner un número aleatorio. Vale, tú sabiendo lo que estás instalando, le hace, he instalado 3 kilovatios pico en una orientación sur con grados patatín y está instalado en Parla. Pues perfecto, yo sé perfectamente con una desviación de un 5 o 10% los kilovatios hora anuales que vas a obtener. Con lo cual, tú lo que estás haciendo es precomprando energía. Entonces, ahora está muy barato, es decir, lo que es la compra, la precompra de esa energía está muy barata. Pues es el momento. ¿Por qué? Porque va a subir y porque aparte puedes precomprar una energía que no solo puedes emplear en tu casa para encender la luz, sino que puedes emplear para calentar tu casa, en la que puedes emplear para mover tu coche, con lo cual está claro que pues es que es un regalo. Vamos, yo lo veo que no tiene. O sea, yo creo que no instalar placas solares, el que pueda, está haciendo el canelo. Bueno, desde el cariño. Es decir, esto que nos has contado es el autoconsumo, ¿no? Esto sería digamos, a lo que tenemos que tender, sobre todo quien tenga una casa unifamiliar, que también se puede instalar en viviendas comunitarias, pero quien tenga una El vivienda autoconsumo unifamiliar. Y El autoconsumo no solo es para la gente que tenga viviendas unifamiliares en las que tenga una cubierta en la que pueda poner placas. El autoconsumo también hay autoconsumos comunitarios, tanto en bloques de pisos, que hay que reconocer que son complejos y son complicados de poder hacer a ellos, no Ujú. porque legalmente sea complicado, no ese es el problema, sino el problema es porque todos tenemos a nuestro vecino Paco el del tercero, que es Ya, impresentable ya. y que en las reuniones de vecinos da mucho por saco. Entonces, ese es el problema, conseguir llegar a unos acuerdos mínimos necesarios. Pero es que no solo eso, sino que existen también lo que se llaman los autoconsumos compartidos, que viene a ser básicamente principalmente que si estamos
a menos de 5 kilómetros de una planta fotovoltaica que podamos montar Pepe, Juan, Antonio, Manolo y Pepito, esa planta fotovoltaica al estar a menos de 5 kilómetros de nuestra casa lo podemos compartir la producción que va a tener esa planta fotovoltaica con nuestra casa. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para la típica persona que dices, soy autónomo, vivo en un piso, no puedo poner placas porque a mis vecinos estoy hasta la nariz de pegarme con ellos, pero, chico, tengo una nave a menos de 5 kilómetros de mi casa en la que tengo un montón de placas y que no he puesto nunca placa porque es que la nave tampoco consumo mucho. Bueno, pues puedes poner placas que puedes compartir no solo con tu nave, sino que las puedes compartir con tu casa. Y no solo eso, es que las puedes compartir con tu vecino del cuarto, ese que sí te llevas bien y sí que ha dicho que quiere poner placas, pero que no hay manera, pues compartirlas con él, con lo cual, si la instalación te cuesta 5.000, pues puedes decirle, oye, ¿tú te quedas con un quinto de la instalación y el quinto de la instalación de lo que produzca te lo quedas tú? Sí, venga, pues chico, lo pagas, venga, págame un quinto de la instalación y Arreglamos. además te va a cobrar X. Claro, es decir, se pueden hacer ya autoconsumos compartidos. Eso la verdad que además, eso es una novedad que ha salido en el nuevo borrador del nuevo Real Decreto, el borrador ha salido hace nada. Y se aumenta de 2 a 5, es decir, a día de hoy el límite de distancia son 2 kilómetros, pero en el nuevo borrador se va a aumentar a 5, es decir, se va a favorecer más el Así. autoconsumo, con lo cual sí, se aumenta a 5 kilómetros, con lo cual realmente es muy interesante el instalar placas solares y el que pueda tiene que instalarlo, insisto, por independencia. Y el que viva en un unifamiliar, con más razón todavía, porque ya hemos tenido noticias de alteraciones en la tensión de la red en España. Y si bien lo de que hubiera un apagón era una cosa de que no era un apagón en España, ¿cómo no era un apagón en España? Ya hemos visto que ya ha habido uno, con lo cual ya nadie puede decir, no, es que eso no vuelva a volver a ocurrir. Hombre, ya hemos tenido uno. El decir no va a volver a ocurrir es un poco optimista. Y dado que están empezando a salir noticias, que está diciendo Red Eléctrica, de estamos teniendo alteraciones en la tensión, pues nadie te dice que no vas a tener un apagón. Instalarte tus propias placas fotovoltaicas con una batería y con una configuración eléctrica correcta, ¿vale? Que eso también hemos tenido mucho disgusto durante el apagón del año pasado, que la gente que tenía placas solares era feliz y decía, qué bien, que se ha ido la luz y va a tener luz. Y se ha ido a dar cuenta que cuando ha ido a dar la luz no tenía luz ninguna porque eran instalaciones que no estaban correctamente realizadas, que también tiene sentido porque al fin y al cabo nunca se había ido la luz en España, no era normal y digamos que los instaladores no preveían esa funcionalidad. Pero ahora que ya tenemos ya tenemos abierto ese cajón, hay que pensar que cuando se instale una instalación solar hay que poner una batería que además está muy baratas, que nos va a ayudar a mejorar la amortización de la instalación y nos va a mejorar que en el caso de que tengamos un apagón en España, pues vamos a ser la envidia de los vecinos cuando vean la luz de nuestra casa encendida y vendrán a pedirnos que puedan enchufar el móvil que no tiene móvil. Está bien. Bueno, yo después de la pandemia y el apagón ya me lo creo todo, es decir, yo ya soy una persona Bueno, abierta de mente, ¿no? Así están que nada. calentando los extraterrestres, así que prepárate. Sí, no, es lo siguiente. Vale, vale, vale. Yo Es lo encantado, siguiente. yo le saludo y ya estás, sin problema. Bueno, hemos hablado comentabas que las baterías han bajado de precio por debajo de 100 euros kilovatio hora, ¿vale? Pero esto también ha bajado de precio. ¿Qué rentabilidad tiene una instalación de este A tipo? ¿No? ver, ¿Cuánto puedes instalar? ¿Cuánto no, se ahorra de verdad? a ver, una rentabilidad. Lo que hay que pensar que en un negocio en el que tú ganas por cada kilovatio que consumes, la rentabilidad no es fija. Es decir, la rentabilidad consiste en que tú tienes que consumir mucha energía para que esto realmente sea rentable. Una amortización típica de una casa que pueda consumir entre 4 y 5 mil kilovatios hora, que claro, 4 y 5 mil kilovatios hora no es alguien que solo tiene luces, porque obviamente eso no es un consumo realista. Un consumo de 4 o 5 mil kilovatios hora estamos hablando pues de una casa que por lo menos tenga algo eléctrico, ¿vale? Algo eléctrico es que, por ejemplo, tenga la cocina eléctrica y cocinen, que utilice el horno, todo este tipo de cosas y un consumo un poquito más avanzado, ¿vale? O que sea una casa un poquito más grandecita, ¿vale? Entonces, ¿de cuánto podemos hablar? Podemos hablar de amortizaciones. A día de hoy, con los precios que tenemos, podemos hablar de retornos de 4 años. Le hace que si tú en una instalación que te puede costar para esa cantidad, te puede costar, estos son números muy, muy gordos, ¿vale? Realmente esto hay que hacer un estudio bien fino, pero bueno, para darte un número y que tengas un numerito tal, en una instalación de unos 5 o 6 mil años, digo 5 o 6 mil euros, no años,
se pueden amortizar más o menos en 4 años. Como todo, insisto, si tú tienes unos consumos muy Vale. pequeñitos, vas a amortizarlo de aquí a que te mueras. Si tienes unos consumos muy altos, vas a amortizarlo. Hay casos de hasta en un año. Bueno, yo he conocido casos que no en un año, que con ayudas y todo, es que en 6 meses estaba amortizado, porque realmente todo es todo. O sea, hay que partir de, si hablamos sin ayudas, hablamos de 4 años, puede ser una cantidad decente. Si hablamos con ayudas, los números son bastante mejores y también depende cada ayuda que está disponible, porque en cada comunidad ponen aparte ayudas en comunidad, me refiero a parte de las ayudas del Estado. Entonces, es un poco relativo, pero para alguien sin ayudas y número, por dar un número, en 4 o 5 años se puede amortizar una instalación. Y a partir de los 4 o 5 años, dinero que ganas. ¿Y qué opciones existen ahora mismo para quien se decida por el autoconsumo, ¿no? Individual, colectivo, es decir, ¿qué opciones tendrían aquí? Las opciones reales Aerotermia. son, o sea, las opciones reales de autoconsumo son tres: o poner placas y todo propio tuyo en tu casa, que sería el autoconsumo propio, por decirlo de alguna manera. El autoconsumo en comunidad, le hace en tu bloque de pisos que ponéis placas arriba y lo que hacéis es, cuando registras la instalación, registrarla porcentualmente cada uno a lo que paga, es decir, yo he pagado el 10% de la instalación, pues el 10% de la producción es mía, ¿vale? Y es como si tuvieses placas en tu casa, ¿vale? De ese 10% de lo que genere esa estación, ¿vale? Y luego, el tercero es el que te explicaba antes, que es el autoconsumo compartido, que viene a ser lo mismo, pero que en vez de estar en tu propia casa, lo puedes tener hasta 5 kilómetros de distancia. Esas son las tres opciones. ¿Qué podemos hacer para que cada vez sea más rentable? O sea, no cada vez sea más rentable, sino que realmente amorticemos al máximo nuestra instalación y realmente tenga cada vez más sentido haber hecho esa instalación. Pues obviamente intentar pasar lo máximo posible todos nuestros consumos energéticos al eléctrico, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si tú en tu casa tienes calefacción de gas, pero tienes, porque claro, como vivimos en un país que hace un poquito de calor, y si vives de mitad de España para abajo, pues hace un calor de morirse. Casi todos tenemos pues nuestro aire acondicionado en casa para cuando viene el calor, pues poner el frío, porque si no nos morimos. Bueno, la mayoría de esas máquinas son reversibles, es decir, igual te dan frío, igual te dan calor. Entonces, ¿para qué voy a poner yo el gas en invierno? Que gas se gasta. Si tengo unas placas solares que me producen energía, lo que voy a hacer es arrancar la bomba de calor para que me dé calor y poder ahorrarme ese gas, ¿vale? Exactamente lo mismo si tienes una caldera de gas. Como todo en la vida, mientras más espacio y casa más grande tengas, más posibilidades tenemos de hacer más inventos para poder ahorrarnos más pasta, ¿vale? Pero, por ejemplo, también se puede instalar un termoeléctrico y en vez de calentar el agua con gas, calentar el agua con electricidad. Otra más clara y más fácil, pues igual que en vez de tener un coche de gasolina o diésel, comparto un coche o híbrido enchufable o mejor todavía eléctrico para intentar aprovechar al máximo toda esa electricidad. Es decir, todo lo que se pueda pasar a eléctrico, que puedes pasar muchas cosas, la cocina también la puedes pasar a eléctrico, todo puedes pasarlo a eléctrico Todo. y es solo de un tipo de energía. Dependiendo de solo de un tipo de energía, pues obviamente como es un tipo de energía que tú te la puedes fabricar, pues los números salen muy rentables. Porque, insisto, al final, si el juego hay que pensarlo, que es un juego muy estúpido de pensar que es, tú precompras energía. Si yo instalo un kilovatio pico en mi casa, yo sé que van a producir unos 1.400 kilovatios hora anuales, con lo cual lo que estoy haciendo es precomprar 1.400 kilovatios hora durante el periodo que se supone que más o menos puede funcionar la instalación, que son unos 20 años, con lo cual digo, vale, estoy comprando 1.400 kilovatios hora anuales durante 20 años y la instalación me cuesta 5.000, divido y me va a salir un número, o sea, un número de euro kilovatio hora. ¿Vale? Entonces, ese número de euros kilovatio hora es ridículo. Estás hablando que puede ser 0,001, es decir, infinitas veces más barato que lo que te lo va a vender la compañía. El único problema que tiene todo esto, ¿cuál es? Que se produce cuando se produce. Es decir, que tienes que estar, digamos, ojo a visor, si no pones batería, a consumir lo que te está produciendo en el momento. Pero como han bajado tanto las baterías, ya puedes desplazar esos consumos. Es decir, cuando en la hora pico solar, que viene a ser al mediodía, tenemos un exceso de producción, que realmente nosotros no estamos en casa, pues estamos trabajando y se está produciendo energía como un loco, ahora con las baterías que están tan baratas podemos meter esa energía en las baterías y disfrutar de esa energía que han generado nuestras placas por la noche cuando no hay sol
y no tener que coger energía de la red eléctrica. Con lo cual, realmente no es tan difícil entender el concepto de por qué se rentabiliza esto, sino es simple y llanamente por el concepto de es que vas a tener energía durante 20 años a un precio muy, 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 muy barato y ya asegurado. Y sobre todo, una cosa un poco estúpida, pero que es interesante, que es el concepto de no tiene inflación. Porque yo he comprado con precios, si yo instalo ahora en mi casa, compro con precios de 2025. Y a mí el año que viene, en el 2026, esa energía me cuesta lo mismo porque ya la he pagado, la he precomprado. Con lo cual da igual que dentro de 5 años la energía se multiplique por 7. A mí me va a dar igual. Yo ya he precomprado mi energía. Con lo cual, es que lo que estoy haciendo es asegurando mi energía de aquí a 20 años, que es lo que te puede dar una instalación. Haces el gasto ahora, precompras, digamos, ese concepto que dices tú. Yo gasto ahora y precompro toda esa energía y después me quedo al margen de las subidas, inflaciones y todo. Sí, está Es claro. un O poco, sea es que, un poco es un poco como las multas de tráfico. Descuento por pronto pago. Pues aquí es lo mismo. Tú precompras la vale, energía muy barata porque la precompras. está claro, está claro. En resumen, que el autoconsumo fotovoltaico sigue siendo una de las mejores inversiones y de las más rentables y responsables también en España. Y además, si aprovechamos las ayudas, que sí que las hay, no hemos hablado de ellas, pero sí que las tendríamos, pues mucho, mucho, mucho mejor, ¿no, Luis? O sea que sería una muy buena opción, recomendable sin duda alguna, ¿no? Como siempre hay que hacer Bueno, estudios pues particulares, pero en el 80% de los sí, casos es recomendable. sí que es. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Luis, por compartir tu conocimiento sobre esta cuestión con nosotros. Yo he visto vídeos tuyos, es decir, quien quiera profundizar en estas cuestiones, que te busque en YouTube, Domótica Solar, es tu canal, ¿no? Y ahí va a poder ver estudios, pero muy detallados y tener una idea muy, muy clara de cómo, de lo que cuesta, de lo que se va a ahorrar, de todos los conceptos relacionados con este tipo de cuestiones. Mil gracias, Luis, la verdad. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues ya estamos llegando al final y aprovecho también para agradecer a Diego y a Fer sus aportaciones. Diego, Fer, ¿estáis por ahí? ¿Ya os habéis ido? ¿Dónde Por aquí estáis? Ahí estamos, por estáis. aquí Hola, estamos. hola Seguimos. de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, daros mil gracias por estar aquí y nada, y emplazaros a todos, a vosotros y también a nuestros espectadores al próximo programa y decirles que si tienen dudas, si tenéis dudas, pues podéis dejar las preguntas en los comentarios o contactar con nosotros en redes y no mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir iluminando el futuro y muchas gracias por estar ahí. Gracias, Fer. Gracias, Diego. Muchísimas Gracias a gracias a ti. ti, Javi, Fer, gracias a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy y pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Como lo dijiste, Javi, cualquier duda, comentario, sugerencia, puedes dejarlo acá abajo, por favor, y pues debes estar atento, atenta, que vienen sorpresas grandes aquí en el Garito Eléctrico. Eso es cierto. Mil gracias y nos vemos.